Como ha dicho ella, estoy en el Vicariato Apostólico de Esmeraldas. Es una parte del Ecuador que está situada al noroeste del Ecuador. Miren, no se pueden confundir porque el Ecuador es un país pequeño y muy variado. Cuando me preguntan en Ecuador tal cosa, hay que responder con cautela, porque en el Ecuador hay un montón de nacionalidades indígenas con sus culturas, con sus lenguas. Yo no estoy con ese tipo de culturas. Yo estoy trabajando, Esmeraldas está habitado por les llamamos afroecuatorianos. Son descendientes de los africanos que trajeron en tiempos de la colonia mis paisanos de aquellos años, para así no maltratar a los indígenas y maltratar a los negros. ¿Me entienden? Porque rendían más en el trabajo. El clima es tropical, y eso significa calor, y mucho calor. Hay dos estaciones que no son ahora muy definidas, pero hoy nada hay definido, ¿verdad? Ni siquiera el clima. Yo me doy cuenta cuando vengo a España que hay una indefinición para todo. Todo. El que toma café lo toma descafeinado, el que fuma sin nicotina, el que come pan sin gluten, el que quiere azúcar sin glucosa. Todavía hay por ahí unas cosas más raras y te cruzas con un joven y tienes que mirarlo o mirarla 2 veces porque no sabes si es macho o hembra, ¿verdad? Así nos pasa. Vivimos en la indefinición, pero eso pasa en la sociedad, en la Iglesia no. En la Iglesia sería imperdonable si pasara eso. Allí tenemos que ser todos bien definidos en nuestras opciones. Entonces les decía que es todo un pueblo afro y eso me atrevería a decir que es de las pocas reservas de humanidad que quedan. Mire, son pobres, han sido descuidados por todos los gobiernos de turno. Lo digo así, ojalá estuviera aquí el embajador. Han sido descuidados por todos los gobiernos de turno, por negros y por pobres. Esmeraldas tiene posibilidades de desarrollo. Sí, tiene muchas posibilidades porque vivimos en un terreno que es todo desembocadura de grandes ríos, de costas. Hay pescados, hay playas, hay posibilidad de turismo, hay posibilidad de agroindustrias. Pero nadie invierte. La gente, ¿qué va a invertir si son pobres que no tienen nada? ¿Y el gobierno qué le interesa a esa zona? Sí, le interesa cuando hay elecciones. Entonces prometen que van a hacer, como en España, ¿sabe? Más o menos, que van a hacer esto, que van a hacer aquello, y después se olvidan. Entonces la gente tiene un sentido muy positivo de las realidades. Sí, miren, el esmeraldeño casi siempre tiene el rostro iluminado por la sonrisa, créanme. Y no sonríen porque sean superficiales o inconscientes de los problemas que tienen, no. Yo me atrevería a decirles, después de casi 43 años allí, que la sonrisa del esmeraldeño es un acto de fe, un grito de fe. Sonríe porque sabe que hay un Dios que tarde o temprano les va a tender la mano. Ellos ya han experimentado, tienen páginas muy oscuras en su historia. Ellos sufrieron la esclavitud, pero Dios intervino a un cierto momento a su favor. Y ellos tienen esa experiencia acumulada. Dios está por ellos. Ellos saben que Dios está por los pobres, sin leer libros, sin hacer cursos de teología, pero ellos saben que Dios está por los pobres, que Dios al que sufre no lo deja, sino que le tiende la mano. Y son experiencias vividas. Entonces tienen esa visión positiva de la realidad que es maravillosa. Vean, una cosa que me choca las pocas veces que vuelvo a España, cómo ustedes protestan de todo, no están contentos con nada, siempre están criticándolo todo, de verdad. Quizá ustedes no se den cuenta, pero lo critican todo, como que han perdido el sentido del agradecimiento. Esta gente sabe agradecer. Qué bonito es ver un esposo que le diga a la esposa allí,
gracias, mijita, por esta camisa tan linda que me has planchado. Qué bonito, ¿verdad? O que la mujer le diga al marido, gracias, mi amor, por estos hijos tan bellos que hemos hecho. Qué bonito. El sentido del agradecimiento. Agradecer a Dios y agradecer a los hombres. Ningún niñito, por pobres y groseros que sean, ningún niño se levanta de la mesa sin decir gracias, papi, gracias, mami. Y los papás le dicen, agradece a Dios que nos lo da todo. ¿Me entienden? Qué bonito sería que en España se volvieran a recuperar estos valores. Son valores cristianos, son valores humanos. Bueno, seguimos. Entonces, este pueblo tiene ese calor humano muy grande, tiene el don de la acogida. Ellos saben acoger, solo como los pobres lo hacen. Ellos se quitan el bocado para dárselo al que viene. Ellos acogen en su mesa a todos. En su casa, no es que, bueno, te ofrecen solo un rincón para dormir porque no tienen otra cosa, pero son acogedores y queredores, sí. No quiero exagerar, porque esta realidad tan bella está a veces distorsionada por la extrema pobreza. Cuando la pobreza se vuelve miseria, deshumaniza. No es bienaventurada la pobreza cuando es miseria, es maldita pobreza. No tiene nada de bienaventurada, no tiene nada de bienaventurado. Que un hombre se muera antes de tiempo porque no tiene médico ni medicinas. No tiene nada de bienaventurado. Que un niño tenga un desarrollo anormal porque no ha sido alimentado a su tiempo. Cuando la pobreza es grande, deshumaniza. Y entonces a veces vemos las consecuencias. También la droga. Estamos en una zona, yo estoy en la zona fronteriza con Colombia, que es las rutas del narcotráfico, sobre todo de la cocaína. Por lo tanto, nuestras costas interiores están llenas de narcotraficantes, con toda la violencia que eso genera. Y con el poder de corrupción tan grande que tiene el narcotráfico. Corrompen uniformes, corrompen todo el mundo para conseguir sus finalidades. Y claro, cuando uno es pobre es débil. La pobreza les hace débiles y pueden ellos también incurrir en estos delitos serios y grandes. De manera que la violencia es una amenaza que se cierne sobre ese pueblo, precisamente por la pobreza. La familia, ¿qué les diría yo de la familia? Mire, en mi pueblo de Esmeraldas tiene un lema en el escudo provincial que dice: Esmeraldas, libre por rebelde y por rebelde grande. Y esa es la característica de la idiosincrasia de mi pueblo. Ellos son rebeldes, no aceptan ley ni de Dios ni de hombres. Marcados por la esclavitud, ellos aman la libertad, quieren estar siempre borrachos de libertad. Tienen un sentido de la propia dignidad que es algo maravilloso. Qué bonito es ver a un pobre cuando tiene dignidad. Como que deja de ser pobre, créanme, la dignidad. Y como que si tienen concepto de su propia dignidad, tarde o temprano se van a superar. Sí, un sentido muy grande de la dignidad. Y más aún si son creyentes y practicantes, porque esa dignidad se ve ennoblecida. Cuando uno de ellos hace una experiencia de fe en comunidad grande y en ese momento se siente amado por Dios, se siente que es hijo de Dios y lo siente, le da una seguridad en la vida muy grande. Una vez me decía uno, padre, disculparon la palabra, padre, estoy jodido, no tengo $1 en el bolsillo, estoy lleno de deudas, pero yo sé que mi Dios me quiere y voy a salir de todo. Qué maravilla, ¿verdad? Un hombre que necesita y que está abierto a la esperanza. Bien, el proceso de evangelización con ellos se lleva adelante por las comunidades. ¿Por qué motivo? Porque la población
viven distribuidos en pequeñas comunidades, en algunos son grandes. En donde hay presencia de iglesia, presencia de religiosas y generalmente un centro de enseñanza. Nosotros en Esmeraldas creemos mucho en el poder evangelizador de la educación. Por eso hemos investido muchísima energía y medios. Yo les puedo decir, no se asusten, que en este momento en los colegios y centros de educación que dependen de la misión tenemos inscritos unos 70.000 alumnos, un tercio de la población. No creo que me confundo, no, es un tercio seguro, sí. Y en un convenio que se hace con el gobierno para estas zonas fronterizas. El gobierno nos considera como presencia suya, porque allí no hay nada de ellos. Hasta el hospital que hay en la frontera, hace 50 años que lo construyeron los primeros combonianos que llegaron. De manera que cuando Ecuador ignoraba que existía San Lorenzo, ya el hospital salvaba vidas y operaba. Entonces, los pueblos grandes acostumbramos a que haya un centro educativo y algún centro de salud y una iglesia. Y en la iglesia suele haber 1 o 2 sacerdotes o un diácono permanente o una comunidad religiosa. En los pueblos pequeños no, se les atiende por visitas y entonces depende de la misión. Hay veces que se les atiende a algunos pueblos con ritmo mensual. Una vez al mes se dice una misa, se visita a la comunidad. Una vez a la semana se dice una Eucaristía. Pueblos muy alejados se les visita quizá cada 2 meses. Pero atención, la meta en la pastoral y los objetivos es que independientemente de las visitas del sacerdote y la religiosa, haya una vida cristiana activa, que se reúnan. Y entonces para eso el mayor trabajo nuestro es formar los dirigentes, que le llamamos guías, que son los que presiden las celebraciones, guías. Catequistas, que son los que dan todas las semanas catecismo a niños y adolescentes, y los que preparan los adultos para el bautismo. Hay otro ministerio que le llamamos los rezanderos. Los rezanderos son los que, ellos dicen, echan los rezos a los muertos. Cuando muere alguien, van a la casa y se ocupan de rezar con la gente. Y luego hay otros líderes que, aunque están muy relacionados con la comunidad social y brotan de ahí, le llamamos líderes sociales. Y son los líderes de las diferentes organizaciones campesinas o organizaciones populares. Estos líderes de las organizaciones campesinas, el problema que tenemos es que cada 4 años que el gobierno hace elecciones, como su gente está corrompida, vienen a la iglesia y los tientan a nuestros líderes. Les ofrecen la posibilidad de ser alcalde, de ser asambleísta y nos los dañan. De manera que muchas veces cada 4 años tenemos que ir renovando porque los encontramos en cargos públicos. A veces es positivo porque están formados y tienen una conciencia recta, pero a veces otra vez a empezar. Así trabajamos en las comunidades, se les visita y la atención va a formar estos líderes. Formar estos líderes. ¿Cómo se les forma? Pues en la parroquia suele haber siempre una casa con un dormitorio así con camas, unas duchas y unos baños para varones, allá otro dormitorio también con baños y ducha para mujeres, y pues en el centro hay unas cocinas y un comedor y algunas aulas. Ahí se les tiene 2, 3, 4 días, generalmente antes de los tiempos litúrgicos fuertes, ¿me entienden? O cuando llega el momento de las lluvias torrenciales, que no se puede trabajar ni ir a ningún sitio. Entonces se les moviliza, se les trae a la misión y ahí se les forma. Porque si no, además que se les forma doctrinalmente, se les forma en ese lazo afectivo con la Iglesia.
ese lazo afectivo que resulta muy útil. ¿Qué más hacemos? Qué difícil lo tienen los pobres en todos los sitios, ¿verdad? Qué difícil que lo tienen. Mire, un muchacho, hijo de una familia pobre, quizá el misionero o la hermana lo ha conocido muy bien. Lo ha conocido y ha visto que es un muchacho bueno, capaz, inteligente, y consigue dinero de aquí y de allá y lo beca. Este muchacho termina su bachiller, lo siguen becando para que vaya a la universidad y se hace ingeniero químico. Ingeniero químico. En Esmeraldas habría mucho trabajo para ingenieros químicos porque tenemos una refinería de petróleo. Amigos míos, no podrá trabajar nunca porque para que le den ese cargo su papá tendrá que dejar 10.000 o 20.000 dólares. Tiene que comprar, tiene que corromper a otros. Y yo esto lo he denunciado al gobierno un montón de veces. Yo he ido miles de veces a los ministros de turno y les he dicho, pero ustedes están dañando todo. Vea usted qué mensaje reciben estos pobres muchachos que se han quemado los ojos toda su juventud. No hay espacio para el pobre. Y créanme, yo creo que como iglesia, como tengo que terminar, como iglesia tenemos que ser más claros todavía en estar con los pobres. Y no tenemos que ser tan mansos, un poco más agresivos vendría muy bien a los pobres. Créanme, somos demasiado buenecitos. Y por eso no somos peligro para nadie. Salimos a hacer una huelga por que están envenenando las aguas con las minas de oro, etcétera, etcétera. Y ahí los ricos dicen que hagan nomás. Si total una semana ya se callarán. Termino diciéndoles que lo más bello que yo he tenido en la misión ha sido precisamente poder vivir mi fe con esa gente. Ellos me enseñaron como rasgos del rostro de Cristo que para mí no eran tan marcados. También me enseñaron a orar de alguna manera y sobre todo a confiar en el Señor. Doy gracias a Dios por los años que allí pasé, que fueron muy bellos. Les presento a Monseñor Juan José Aguirre, cordobés. Entró también en los misioneros combonianos en 1971. Cursó los estudios de filosofía en Moncada, en Valencia, y teología en Roma y en París. Fue ordenado sacerdote en septiembre de 1980 en Córdoba y destinado a la República Centroafricana, donde llega en diciembre de 1980. También fue provincial de misioneros combonianos de Centroáfrica del 96 al 97. Fue nombrado obispo coadjutor de Bangasú, diócesis al sur-oeste de la República, en diciembre de 1997. La consagración episcopal en mayo del 98. Hoy lleva 21 años como obispo, 39 en la República Centroafricana, excepto un periodo de animación misionera en España. Y además de algunos idiomas europeos, como el italiano y el francés, habla el sango y el sande. Monseñor. Gracias, Lola. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias, Lola. Con mucho gusto comparto con vosotros la experiencia. Después de América pasamos a África. En el corazón de África, la República de Centroáfrica. Aquí veis este país señalado con una cartina blanca, está la diócesis de Bangasú, que es grande como la mitad de Andalucía, más o menos. Yo llegué a Centroáfrica hace 39 años y soy obispo de Bangasú hace 21 y siempre he intentado estar cerca de los pobres, los más vulnerables. Bangasú es la periferia donde trabajamos, es zona de primera evangelización. Yo llegué con 28 años
y me mandaron a una misión que estaba a 7 días de coche del primer teléfono, del primer médico, del primer dentista, a Obo. Y allí, pues, con una comunidad de combonianos estupenda, pasé mis primeros 7 años. Y es por deciros, yo acababa de llegar y ese día, el sábado, dije la misa, y después de la misa, en la sacristía, el hermano misionero que estaba conmigo, ayudándome a desvestirme, me dijo: ponte fuera, en la puerta, porque te quieren bendecir. Tu pueblo te quiere bendecir. Digo: sí, ¿y qué tengo que hacer? Dice: tú ponte y pon las manos así, en cuenco. Yo, recién llegado, sin saber nada, pues me puse, como él me decía, puse las manos en cuenco y la gente empezó a pasar y empezó a escupirme como perlitas de saliva que me iban llenando las manos, ¿no? Esa era la bendición zande del pueblo con el que yo estaba trabajando. Así que cuando terminamos, pasaron 300, 400 personas, ya pues digo: ya, muy bien, hermano, vamos a lavarnos. No, nos falta todavía. ¿Qué nos falta? Pues allí, debajo del árbol, están los leprosos. Están otra parte de la parroquia que también te quieren bendecir. Perlitas de saliva, sí, igual, exactamente igual. Digo: bueno, pues vamos. Yo en mi vida había visto un hombre, una persona a quien los brazos le terminaban en las muñecas o los pies le terminaban en los tobillos, o les faltaban las partes blandas del cuerpo, como la nariz, los lóbulos de las orejas. Y bueno, pues yo me decía: pero... Y el hermano me empujaba. Digo: pero es necesario que vayamos. Y él me dijo en italiano: mira, Gianni, me dijo en italiano, dice: con el mismo cariño con el que tú has tocado la forma durante la Eucaristía, tócalos también a ellos, porque es el mismo Cristo a quien vas a tocar. ¡Pum! Y me dio un empujón. Entonces yo me puse las manos en cuenco y recibí lo que yo llamé siempre el bautismo de Espíritu, mi segundo bautismo, el del Espíritu. Voy a pasar más rápido para que tengáis una idea de lo que vivimos allí en la República de Centroáfrica, una zona de alto riesgo, donde vivimos una zona de iglesia perseguida. Tenemos 11 parroquias y hemos quedado ahora, después de la guerra, estamos en guerra en estos momentos, aunque ya más menguada. Hemos quedado 25 curas. Otros salieron con shock postraumático, otros se fueron por estudios porque estaban muy amenazados. La mitad de las monjas de la diócesis también salieron. Y muchas misiones, mitad han sido destruidas o saqueadas. Entonces nos robaron prácticamente todo. Nos queda la fe, eso no la tocaron. Entonces, que tengáis una idea, el contexto en que vivimos, en el 11 de marzo de 2013 llegaron los Seleka. Estos eran un verdadero huracán. Hemos sido expropiados sin piedad. Hoy quedan 14 señores de la guerra. La mitad de ellos no son centroafricanos, son extranjeros, que se han dividido Centroáfrica con la complicidad del gobierno actual y están vendiendo el oro, diamantes, manganeso, mercurio, coltán, todas las riquezas se están dividiendo, comiéndose Centroáfrica como una tortilla de patatas. Y están vendiéndolas a multinacionales chinas, rusas, europeas, a gente del Golfo. Así que la gente sencilla con la que trabajamos nosotros, la iglesia local, es la que paga los platos rotos. Y para que tengáis una idea, con la violencia con que llegaron los Seleka, nacieron grupos de gente jóvenes no musulmanes, porque los Seleka eran mayoría musulmanes, nacieron estos no musulmanes que se llamaban los antibalacás y que luchaban contra los Seleka. Y cuando empezaban a luchar eran violentos y más violentos todavía que los primeros. Estos los estamos ahora intentando reintegrar en proyectos de carpintería, de panadería, de otros. Han sido tremendamente violentos, tienen las manos manchadas de sangre, pero intentamos devolverlos a la sociedad. Por ahora quedan los Seleka, dividiéndose el país. Estos antibalacás se han un poco ya difuminado, pero en aquellos años de guerra fueron horribles. Yo me recuerdo aquel momento, aquí veis un agujero, es lo que se llaman los snipers, ¿no? Sniper, que se ponen con los fusiles a tirar. Agujero, al fondo está la mezquita. Este agujero, pues hecho por estos jóvenes, se pusieron a tirar contra la mezquita que estaba llena con 2.000 musulmanes, la mayor parte mujeres y niños. Todos los musulmanes de Bangasú se concentraron en la mezquita. Y allí, pues los snipers empezaron a tirar, a matar gente.
Por 3 días nos fuimos allí, los curas, me fui con ellos, nos pusimos la sotana blanca, mis curas vinieron conmigo, nos pusimos delante a intentar hacer de escudo humano, nos pusimos allí, nos pasaban las balas rozando. Muchas veces les decíamos a estos jóvenes, pero dejar de brutalizar a esta gente. Son mujeres y niños. La ley de la guerra nos permite tirar contra mujeres y niños. Y ellos, quítate, monseñor, ¡bum! Pegaban unos tiros, nos pasaban rozando. Esos 3 días fueron de infarto. Y allí lograron matar, no obstante nuestra presencia, lograron matar a unas 30 personas, muchos de ellos niños. Yo mismo luego con la gente de Cáritas tuvimos que hacer una fosa común bastante grande para meter. Yo sentía que en aquellos momentos, cuando hacíamos la fosa común, Dios estaba allí, Dios estaba conmigo, Dios estaba con nosotros y Dios estaba llorando. Entonces, al final, decidimos que esos 2000 musulmanes, cuando ya los antibadacás se marcharon, los llevamos, pidieron que venir al seminario menor. Desalojamos el seminario menor y los deslocalizamos y allí están, los acogimos con mucho cariño y allí están desde hace 3 años. Son nuestros huéspedes. No es que todos nos lo agradezcan, ni mucho menos, pero son 2000 personas que son el rostro de Cristo, son Mateo 25. Y allí los tenemos. Mi gente, mis curas, mis monjas, mis laicos, algunos están contentos, otros están menos contentos, pero intentamos pues, ser fieles al Evangelio, que es Mateo 25, ¿verdad? Por el tiempo de guerra en que vivimos, nos toca vivir una pastoral de la misericordia. Fijaos en esta foto, que es una foto de un campo de desplazados. Esto es periferia en estado puro. En la diócesis de Bangasú hay más de 12, solo en mi diócesis. La gente tiene miedo porque ha perdido todo. Los últimos acuerdos que se han hecho en política, se llaman los acuerdos de Jartum, pues hoy día están casi moribundos. 5 curas han sido muertos, 6 curas han matado en estos últimos 2 años y una monja, Sor Inés, aquella española, Sor Blancanieves, ¿no? Esta también la mataron. Centenares de capillas, de iglesias han sido destruidas, muchos catequistas muertos, expulsados. Bueno, ya os digo, una iglesia completamente perseguida. Hay veces en que te despojan completamente de todo. Ayer estuvimos viendo en Toledo el expolio y esta fotografía del Cristo cuando le quitan el manto rojo y lo van a dejar desnudo. Me acordaba yo muchas veces diciendo, así nos han dejado a nosotros, completamente desnudos. Nos han quitado todo menos la fe. Aquí estamos con nuestro camión. Hemos ido a recoger personas que han huido de un crimen de guerra en una parroquia a 120 kilómetros. Eran 20.000 personas que se pusieron a caminar huyendo. Las monjas hicieron un trabajo extraordinario para acoger a todos los niños, sobre todo había muchos niños que venían no acompañados, ¿no? Entonces en la iglesia pues hemos estado trabajando durante todo este tiempo por limpiar un poco el odio, por el rencor, limpiar la venganza en el corazón de las personas para hacer aparecer el perdón, que la gente perdone, aunque te han matado a tu gente, te han matado a tu familia. Ofrecer una palabra de perdón es un don de Dios, el perdón es un don de Dios. Hasta que llegue este don de Dios, que es el perdón, perdonar sin condiciones, es un trabajo pastoral lento, pero es un trabajo pastoral muy evangélico. Limpiar, necesitamos expertos que vengan ahora a ayudarnos a destraumatizar los corazones heridos de tantas personas, de tantas muchachas que han sido violadas, de tantas personas que han visto sus familias destruidas, sus padres muertos, de tantas violencias, ¿no? Aquí estoy con un grupo de niñas musulmanas que intentamos poner a veces una mirada de mansedumbre allí donde hay escenas de venganza ciega, poner una mirada de ternura allí donde todo parece que está temblando, ¿no? Cambiar la mirada, ¿no? Nosotros hemos peregrinado por toda la diócesis. Yo os ahorro imágenes violentas que tengo y muchas, ¿no? Porque no quiero hablar, mostrar cosas desagradables de mi pueblo, ¿no? De mi gente, con el que vivo 40 años, hace 40 años. Pero os digo que hay 650.000 desplazados internos, desplazados fuera de Centroáfrica, y que hay 500.000 refugiados internos que están en el campo de desplazados dentro de Centroáfrica. Es decir, muchísimas personas que han perdido absolutamente todo. Entonces intentamos poner esperanza en aquel agujero negro.
nos hemos puesto en camino, hemos puesto nuestro confín en luchar por la paz. Ahí las mujeres de Centroáfrica son decisivas, Las mujeres son, ellas utilizando la palabra, muchas veces el consejo. Ellas no tienen el Kalashnikov, los Kalashnikov lo tienen los hombres siempre, pero ellas con la fuerza de la palabra, del consejo, si convences a una mujer, has convencido a su hijo, a su nieto, a su marido, a todas estas personas, ¿no? Somos una iglesia perseguida, pero llena de esperanza. Y seguimos con el centro para enfermos de SIDA en fase terminal. Tenemos el orfanato que nunca ha cerrado, los centros de costura, de carpintería. Ahora empezamos uno de panadería para jóvenes salidos de la guerrilla, que aunque tengan las manos manchadas de sangre, queremos que se reintegren, que no sean unos apátridas toda su vida, ¿no? Dar esperanza y rezar y adorar y sacar fuerza en la Eucaristía. Y muchas veces poner buena cara cuando hay mal tiempo. La iglesia tiene que seguir creciendo. Este es un huérfano de Bangassou. Seguimos alrededor de 500 huérfanos en Bangassou. Pero tened en cuenta que África es un continente que hoy tiene alrededor de 1.250 millones de personas, hoy. Pero ¿qué puede ser que en 2050, al otro lado de la esquina, pues tenga 2.500 millones de personas sobre 8.000 o 9.000 que puede tener el planeta? Quiere decir que África puede ser el continente del futuro. El 40% de esa población es de menos de 15 años. Creo que África, si consigue reducir una corrupción enorme que tiene, como decía Monseñor Eugenio en Ecuador, si pone freno a un Islam radical, completamente violento, Islam radical. Yo no os hablo de los millones de musulmanes moderados que hay por todos sitios en el mundo, gente buena, gente que lucha por vivir. Yo os hablo de Islam radical e inconsciente, que son completamente tarados todos, que no entienden nada de Islam, que no son ignorantes del Islam, y estos nos crean muchas dificultades. Si África es capaz de explotar sus inmensas riquezas naturales sin que otros te las roben, entonces África será un continente del futuro. Tiene mucho futuro. También si se neutralizan las migraciones y también la demografía. La Iglesia en 2050 pensamos que tendrá pues casi 100.000 curas y tendrá 175.000 monjas. Es una iglesia del futuro, una iglesia tremendamente llena, una iglesia que aquí, fijaos, esta iglesia hace un año estaba destruida completamente. Aquí la hemos inaugurado, mi obispo auxiliar Jesús Ruiz fue a inaugurarla y la gente estaba llena de alegría. Fijaos que aquí mismo hace un año estaba la desolación y después de la parroquia, el bautismo, la confirmación, después de confirmación hay como 20, 30 movimientos diferentes donde toda la gente entra. Todos entran para seguir un crecimiento de la fe después de la confirmación. Y es precioso cómo toda la gente encuentra un sitio donde hacer más robusta la fe. Aquí hay las escuelas católicas, nunca las hemos cerrado, ni siquiera en tiempo de guerra. Está abierta hace muy poco tiempo. Tenemos 8.000 alumnos en las escuelas. Musulmanes y no musulmanes estudian juntos. Quiere decir que los niños crean una especie de microclima en la escuela que puede ser modelo de cómo tienen que vivir los adultos y no viven. Pero al menos los niños de la escuela crecen juntos, comen juntos, juegan juntos, estudian juntos. Aquí esta escuela nos la financió Manos Unidas. Aquí la tenéis. Gracias. Me quedan 5 minutos. Me quedan 5 minutos. 5 minutos. Los voy a aprovechar. Sí, los voy a aprovechar. Ya os digo que no obstante de vivir en la inseguridad y zonas de alto riesgo, pues todo el grupo parroquial, los agentes pastorales, nos hemos puesto en camino y hemos hecho nuestro encuentro pastoral diocesano, los ejercicios espirituales, la programación del Año Misionero Extraordinario. Atención, Año Misionero Extraordinario. Hemos decidido no hacer solo un mes, de hacer todo el año. Ahora os lo explico con más atención. El mes misionero extraordinario lo hemos transformado en año extraordinario misionero, y hemos, con la colaboración también de Monseñor Jesús,
dividido el año en 4 bloques. El primer bloque, hacer un encuentro personal con Cristo en la Eucaristía, tiempos de adoración, tiempos en donde la palabra es el centro. El segundo bloque de 3 meses también hemos querido pues que sean meses para buscar las raíces de nuestra fe y hacer un estudio genealógico de dónde están los catequistas, quién llegó a la fe, quién trajo la fe, cómo se desarrolló, hacer una especie de vademecum de cada parroquia, ¿no? De cada capilla. El tercer bloque pues serían encuentros bíblicos y peregrinaciones juntos para ir con una cruz itinerante, formación bíblica para los jóvenes, todo tipo de formaciones durante 3 meses. Y el cuarto bloque de 3 meses para terminar el año litúrgico en el 26 de octubre del año que viene, de 2020, sería pues 3 meses para que todo lo que hemos vivido anteriormente se vuelque sobre los más vulnerables, sobre los pobres de Yahvé. Así la palabra se hace misericordia. Y ya termino con esta fotografía. Yo vuelvo dentro de unos días a Bangassou con mi pueblo, vuelvo a caminar con mi gente. Las cosas van a mejorar cuando encontremos sitio para estos 2000 musulmanes que tenemos en casa alojados, cuando consigamos que vuelvan a sus barrios. Y yo, pues, aunque tengo mis cosillas en el corazón, ya he tenido 3 infartos y tengo 9 muelles en el corazón, 9 stem, pero pues tengo confianza en el Señor y que el Señor me dé la fuerza de estar con mi gente, de caminar con mi gente y de estar con ellos en momentos de alegría y también en momentos de tribulación. Muchas gracias. Muchas gracias, monseñor. Pues le presento al monseñor Miguel Ángel Sebastián. Llegó un poco tarde y me dice el delegado de Zaragoza: tú di que eres de Zaragoza y con eso ya está todo. Bueno, pues es de Zaragoza. También es comboniano desde 1966. Ordenado sacerdote en 1975 y destinado a Chad en el 77. Fue nominado primero obispo de Lai a finales de 1998 y consagrado obispo en el 99. También ejerció de administrador apostólico en la diócesis de Doba. Las dos están al sur del país, del Chad. Pues fue también obispo de Lai y administrador de Doba de 2014 a 2017. Y ahora ha sido nombrado a finales de 2018, en octubre, obispo de Sar, otra diócesis ya en el sur oeste del país. También habla varias lenguas locales porque le he oído. Pues adelante, monseñor. Buenas tardes a todos. Pues me toca hablar un poco del Chad. Yo sé que mucha gente no sabe dónde está el Chad. Pues como mi hermano Juanjo os ha hablado de la República Centroafricana, subís un poco hacia el norte y ahí estamos nosotros, al norte de la República Centroafricana, al sur de Libia, al oeste de Sudán, al este de Níger, Nigeria y Camerún. Ahí donde hay un lago que se llama el lago Chad, en donde, por desgracia, los terroristas, se les puede llamar así, o yihadistas de Boko Haram, siembran el terror. En el Chad no siembran mucho terror porque el ejército chadiano es muy fuerte y se defienden bien, pero de vez en cuando vienen, atacan y se esconden en una de las numerosas islas en el medio del lago Chad. Es el lago que está perdiendo el agua y si siguen así las cosas, dentro de unos años secará. Este país, el Chad, no es pequeñín, aunque no se oiga hablar mucho de él. Es un país que es el doble y más del doble de España, 1.284.000 kilómetros cuadrados. Es verdad que una tercera parte es desierto, poca gente vive allí, pero el desierto también permite a la gente de vivir
y sobre todo de hacer pasar unos y otros, comerciantes, migrantes, guerreros, terroristas, etc. Este país, el Chad, que era colonia francesa hasta 1960, está compuesto desde el punto de vista religioso, claro está, 52% más o menos de musulmanes. Todo el norte del país en mayoría son musulmanes, y en el sur es donde están las religiones tradicionales africanas y donde la Iglesia Católica empezó hace ni siquiera 90 años. Es la última iglesia fundada en el continente africano, como está en el centro, y visto que mucha gente piensa que son todos musulmanes, la iglesia empezó mucho más tarde que los países vecinos. Los católicos somos más o menos 8%, junto con las demás confesiones cristianas, llegaremos como mucho a 15, 16%, y los demás son de la religión tradicional africana. Hay un fenómeno que es el de los refugiados. Además de los chadianos, hay unos 600, 700.000 refugiados. Es un país rico, empobrecido por los egoísmos de unos y otros, en particular del exterior, de las multinacionales y de los países que vienen a llevarse nuestras riquezas, sobre todo el petróleo. Y además tenemos estos 600, 700.000 refugiados que vienen del Darfur, Sudán, desde hace bastantes años, y se han quedado allí porque, aunque en Sudán hay una cierta seguridad, pero no quieren volver por el momento a sus pueblos. Hay otros refugiados que vienen del país vecino de Centroáfrica. Cuando en 2013 hubo estos acontecimientos de los cuales ha hablado Monseñor Juanjo, se escaparon al extranjero. Camerún, Centroáfrica, el Chad. En mi diócesis actual habrá unos 60.000 refugiados porque tenemos frontera con la República Centroafricana. Y otros, últimamente, con motivo de los ataques de Boko Haram, han venido también de Nigeria. Este país, desde el punto de vista político, social, económico, es un país que ha vivido más de 30 años de guerra civil, y eso se nota. Una guerra destruye no solo materialmente los edificios, los poblados, no solo mata personas, sino que transforma los corazones, y los corazones, después de tantos años de guerra, pues están muchas veces llenos de odio. Sobre todo si los que ganan la guerra, como es nuestro caso, se comportan en opresores, y el pueblo sencillo, pues la opresión no la aceptan fácilmente, aunque la tienen que soportar, porque los que han ganado la guerra tienen todos los poderes: el poder político, el poder económico y el poder militar. Así que no se puede abrir mucho la boca, porque la cierran enseguida. Esta situación hace que mucha gente, una gran parte del pueblo, sobre todo la población rural, lo pasa muy mal. En el norte tienen cultura árabo-musulmana. No todos son árabes, casi todos son musulmanes. Pero los árabes no son muy numerosos, pero musulmanes son casi todos en el norte. Y son ellos los que actualmente en el sur nos crean muchos problemas. No solo las autoridades, que ya lo hacen, porque el sistema político es aunque en teoría es un país moderno, un Estado de Derecho, dicen,
pero los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿se dice en español? Pues están bajo la autoridad del que manda en el país y su familia, porque es un sistema clánico. El jefe y su familia y su clan son los que se llevan todo, deciden todo, someten a todos. Entonces la gente en general, sobre todo, repito, en el mundo rural y más en el sur, están sometidos y de vez en cuando intentan rebelarse y, claro, hay baños de sangre. Hace 2 semanas, en mi nueva diócesis, pues los agricultores intentaron rebelarse contra los nómadas que vinieron con sus ganados a destruir las cosechas y, claro, en la reyerta mataron a uno de los nómadas, de los ganaderos, y vinieron a vengarse los demás con armas de guerra. Los pobres agricultores solo tienen sus lanzas y poco más. Entonces mataron a 8 personas, hirieron a bastantes otros y robaron todo lo que pudieron robar allí en el pueblo. Y las autoridades administrativas no hacen nada. Los militares siempre dan la razón a los del norte. Es un sistema opresor que es muy difícil de soportar. Pero ¿qué podemos hacer? Yo decía a mi gente en mi primera visita pastoral a todas las parroquias de la diócesis, de la nueva diócesis. Podría hablar mucho más de la otra en donde estuve 20 años, pero de esta no puedo decir mucho, porque llevo poco tiempo. Les decía, pues, defendeos. Tenéis el derecho de defenderos, la legítima defensa. Id a los campos no solos, sino acompañados. Id con vuestras lanzas. Y si vienen los ganaderos con sus ametralladoras, ¿qué podemos hacer? Pues nada, callaros y marcharos a casa. Pero si os ven armados una vez y otra vez, y con el tiempo igual conseguimos cambiar las cosas. Hay elecciones, por supuesto, para la galería. Por ejemplo, las elecciones legislativas no han tenido lugar desde hace muchos años. Los diputados ya llevan 11 años, pronto 12, y el presidente dijo, como no hay dinero, pues no podemos hacer elecciones. Cuando haya elecciones cambiaremos los diputados, entre tanto que sigan allí. Y la Asamblea Nacional, por supuesto, aceptó esta decisión del jefe del Estado porque les interesa. Y vamos un poco a la Iglesia en el Chad. Como decía antes, es la última iglesia, creo, que ha nacido en el interior de África, en el 29 en teoría, pero en la práctica después de la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 46, fue cuando vinieron ya las misiones. En el 29 vinieron 2 misioneros solo de Centroáfrica. Es una iglesia joven no solo porque ha nacido hace poco, sino porque son los jóvenes los que hacen parte de esta iglesia. Sacerdotes jóvenes, religiosos y religiosas jóvenes, laicos jóvenes. Los jóvenes llenan nuestras iglesias, iba a decir, a vuestra manera, porque allí no se llenan las iglesias, ya que celebramos casi siempre fuera, en el exterior. Las iglesias son pequeñas, no contienen a todos, entonces celebramos en el exterior. Además, el país es un país muy cálido, y entonces no se puede aguantar dentro de las iglesias. Pero por decir que las celebraciones eucarísticas están llenas de jóvenes, y eso es una gracia del Señor. Ahora veo aquí que he pasado algo que tenía que decir de positivo también. En nuestro país, el Chad, es un estado laico, y eso hay que reconocerlo, es algo muy positivo. El estado es laico, aunque la mayor parte
son musulmanes y sobre todo los que tienen el poder, pero es un Estado laico en donde se permite a las diferentes confesiones religiosas de poder llevar adelante su misión. La Iglesia Católica no tiene ningún problema para cumplir su misión, primero de anuncio del Evangelio. Nadie nos pone cortapisas, nadie nos pone obstáculos. Podemos anunciar el Evangelio cuando queremos y donde queremos. Bien sûr, perdón. Claro está, no se puede tocar el mundo islámico. No predicamos el Evangelio a los musulmanes. Además de Roma nos han dicho que un camino de la misión es el diálogo interreligioso. Intentamos que sea verdad, aunque la gente no la acepta. Son los opresores. Han ganado la guerra, hacen lo que quieren y son musulmanes. No es porque sean musulmanes que son opresores. Han cogido el poder político para tener las riquezas, pero son musulmanes. Entonces, para la gente de nuestras regiones, son musulmanes, no se puede dialogar con el mundo islámico. Pero nosotros intentamos dialogar con ellos, intentamos dialogar con las autoridades islámicas, musulmanas, y rezamos incluso juntos. Pero con el pueblo sencillo no es fácil, yo diría casi imposible, por su también arrogancia hacia nuestros hermanos. Pero la Iglesia puede anunciarle el Evangelio, puede celebrar su fe, no nos impiden jamás de celebrar la Eucaristía, los sacramentos, incluso en público, en lugares públicos, no solo en los lugares de la Iglesia. Podemos hacer procesiones por las ciudades. Tenemos también la posibilidad de ir a las cárceles, celebrar la Eucaristía, hacer reuniones con los que quieren, porque cuando se celebra, no sé si es porque el obispo va y todo cambia, pero yo he celebrado en bastantes cárceles ya, en una diócesis y en la otra, y ya vienen protestantes, católicos, por supuesto, pero también musulmanes que vienen a ver qué dice el obispo. Entonces, no tenemos ningún obstáculo para anunciar el Evangelio y para celebrar nuestra fe. Eso es algo muy positivo en nuestro país. Y después tenemos el tercer pilar de la pastoral de la Iglesia, es decir, la caridad. El ejercicio de la caridad es lo mismo, nos permiten, ahora no nos ayudan. Entonces, tenemos en nuestras prioridades en el ejercicio de la caridad, lo primero, el trabajo o el compromiso por la justicia y la paz. Ya que hay tantas situaciones de injusticia, lo primero que me dijeron en todas las parroquias que visité en la nueva diócesis: Monseñor, ya no podemos más. Estamos desanimados, estamos desesperados, esto no cambia, la injusticia aumenta y nuestros jóvenes se están escapando. Antes iban a Centroáfrica a buscar diamantes, ahora se van al Sudán a buscar el oro, dicen que hay oro. Ninguno ha vuelto todavía para contárnoslo. Y eso que los primeros fueron hace unos años. Entonces, el compromiso de la Iglesia por la justicia y la paz, para denunciar las injusticias. Esto ya no lo ven con buen ojo. Las autoridades no están muy de acuerdo, pero bueno, seguimos comprometidos. Incluso la conferencia episcopal de vez en cuando tiene sus declaraciones y el presidente no es que esté muy de acuerdo, a veces nos echa la bronca, se enfada con nosotros, pero bueno, podemos seguir adelante. Pero la otra, dentro del ejercicio de la caridad, la segunda prioridad es la promoción humana o desarrollo integral de la persona. Y en este desarrollo integral el papel principal, por supuesto, lo tiene la Cáritas. Cáritas diocesana, Cáritas parroquiales, que tienen una doble misión. Primero, responder a las necesidades más urgentes, la gente que lo está pasando mal. Si hay carestía, las hambrunas,
si hay inundaciones, porque incluso aquí lo veis, ¿no? De vez en cuando no llueve nada y después vienen las grandes lluvias. Ha pasado, por desgracia, hace poco tiempo en España, las inundaciones. Aquí más o menos el Estado está ahí para ayudar. Hay también posibilidades de tener, ¿cómo le llaman? Agencias de seguros o como se llamen. Y los seguros los tienes que pagar, por supuesto, pero cuando hay necesidades así o catástrofes naturales te pagan allí. El Estado no se ocupa para nada. Si alguien o los pueblos están llenos de agua, no dice nada. Si hay incendio, no dice nada. Si hay hambruna, tampoco. Y dentro de eso está también nuestro compromiso por la salud y por la educación. Por supuesto que son actividades pastorales, la pastoral social de la Iglesia en todos los lugares del mundo. También nosotros estamos comprometidos con la salud y con la educación. Hospitales, centros de salud, colegios, escuelas, porque el Estado no se ocupa prácticamente de la zona rural. No tenéis médicos, peor para vosotros. No tenéis maestros, peor para vosotros. A veces envían maestros, pero no se quedan. Se van y no pasa nada. Bueno, y finalmente una prioridad también es la promoción de las vocaciones. Cuando he estado en todas las parroquias, después de hablarme de las injusticias, me hablaron también de las vocaciones. Monseñor, envíanos sacerdotes, envíanos religiosas. Necesitamos a los sacerdotes y a las religiosas. Entonces, la promoción de las vocaciones, hay pocos sacerdotes, hay menos religiosas aún en la nueva diócesis a donde he llegado, y queremos también formarles y formar a laicos comprometidos que trabajen también. Hay muchos ya, sobre todo catequistas, pero necesitan ser formados. Y los jóvenes que están ahí llamando a nuestras puertas continuamente también quieren que la Iglesia trabaje con ellos, se ocupe de ellos. Bueno, pues nada más. Gracias por vuestra atención.